vamos con Marika. Esto va a llevar un ratillo. Acomódense. ¿Qué sabemos de Marika? Bien, para empezar, Marika se dice que es la diosa regente, ¿no?, de las tierras intermedias. Se nos dice que viene o es originaria de la tierra de los Numen, ¿vale? Aquí tengo que poner un par de cosillas. Lo primero, Numen, cuando yo lo escuché por primera vez, me vino a la mente algo del Señor de los Anillos. Obviamente, Númenor es conocido en el lore del Señor de los Anillos porque es como el sitio donde vivían unos seres humanos que vivían mucho y que estaban relacionados de alguna forma pues con formas de divinidad, ¿no? En cualquier caso, se dice que los Numen son descendientes de gente de otro mundo, ya estando dentro del lore de Elden Ring. Es interesante ver cómo el vocablo Ikai, ¿no?, en japonés se utiliza para hacer referencia a estos descendientes de otro mundo, ¿no? Porque si alguien ha visto un poco de anime de aquí, ¿no?, les sonará el género Isekai, ¿no?, de anime, que es básicamente la palabra que define pues la gente que viaja como a otros mundos, ¿no?, en los anime, ¿no? Es el género de viajar a otro mundo. Exactamente. ¿No? Te estoy escuchando y tengo la necesidad de aclarar, porque cuidado aquí, Sí. porque antes hemos hablado de los dioses cósmicos. Sí. Marika es una diosa, pero Sí. es lo que decía Uri. Ah, son sí, los sí, diferentes niveles de deidad. Ah. Una cosa es el dios cósmico no terrenal y Marika es la diosa terrenal, que digamos. Porque también que no se líe con el tema de que es una numen, viene de otro mundo. No es Sí, el mundo sí, cósmico, sí. es otro mundo terrenal. Sí, bueno, claro, es discutible cuál es ese mundo, ¿no? Porque no se nos explica. En cualquier caso, se puede entender que hace referencia a algo que se nos ha dicho en el DLC, ¿no? Ahora entramos en eso, ¿no? Pero lo que estaba diciendo, ¿no?, que el término japonés, ¿no?, hace referencia pues a gente de otro mundo, pero es que lo interesante es que también puede significar gente del mundo de los espíritus o del más allá, ¿no?, o del underworld, ¿no? Bueno, tiene como traducciones un poco variadas, ¿no?, que pueden dar pie a según qué interpretaciones, ¿no? Una de las cosas que te vienen a la mente, ¿no?, cuando hablamos de que Marika es la diosa regente de las tierras intermedias, es como cómo llega a ser alguien un dios, ¿no? Claro, no queda exactamente claro cuál es el proceso para ser un dios, pero como mínimo sabemos un par de cosas, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que este dios exterior del que hemos hablado antes, ¿no?, la voluntad mayor, es quien otorga el poder divino, ¿no?, el poder que te hace un dios en las tierras intermedias. Ajá. Después, el razonamiento es, vale, ¿y mediante qué te otorga este poder divino, ¿no? Y la respuesta es tan sencilla como el título de este juego, ¿no? Lo hace mediante el círculo de Elden, ¿no? Aquí entramos pues en una definición que hay que hacer. ¿Alguien me puede decir qué es el círculo de Elden? A ver, ¿cómo lo podríamos decir? Es el conjunto de reglas y de leyes naturales que reinan en una realidad material, como puede ser la muerte, las leyes de la causalidad y de la regresión. Sí. Pero hay que aclarar que este Elden Ring tiene en cierta manera una forma material, porque se puede manipular como de una manera más o menos tangible y se pueden eliminar elementos que conforman este Elden Ring, ¿no? Cada uno de estos elementos que conforman el Elden Ring son como runas. Cada runa de estas representa, pues como bien decía Moja, un aspecto de las leyes naturales, como la muerte o el nacimiento,
lo que sea, ¿no? Y se podría modificar este Elden Ring para manipular cuáles son esas runas y por ende las reglas que conforman este Elden Ring. Entonces sí, un poquito, bueno, con lo que decíamos, es como un conjunto de reglas. Yo, tal y como lo veo, por un lado están como las reglas que hay en el mundo y por otro lado está el círculo de Elden, ¿no? Que es una herramienta para moldear estas reglas o estos aspectos de la realidad. Sí, no son las reglas en sí. Es una herramienta para moldear. Exactamente. Es como un intermediario para tú poder hacer lo que quieras con el mundo. Es el mando. Sería el lenguaje de programación que usan los dioses exteriores. Vale, otra pregunta sería ¿cómo llega el círculo de Elden a las tierras intermedias? Pues la fuerza mayor pilla y lo tira así muy fuerte, como una pelota de béisbol, lo tira contra la tierra. Yo me lo imagino así, ¿eh? Lo tira así muy fuerte, explota y ya está. Viene con una bestia incluida y tal. Viene con todo incluido. Sí, en la descripción del objeto Estrellas de Elden se nos cuenta que la voluntad mayor envió una estrella dorada que portaba una bestia a las tierras intermedias, ¿no? Y que posteriormente esta bestia se convertiría en el círculo de Elden. Cuidado con esto, porque esto es un poco críptico. Sí. Porque esta descripción lo que te está diciendo básicamente es que lo que se envió a las tierras intermedias, es decir, esta especie de estrella con la bestia, ¿no? Esta bestia se convirtió en esta herramienta, ¿no? Se convirtió en este set de runas que pueden interactuar con la realidad material y moldearla a su antojo, ¿no? O sea, es una bestia hecha de runas. O sea, de hecho, cuando luchas contra ella tal, es como cristal, es como pegarle a cristal porque no está hecha de carne, sino son las propias runas. Pero, o sea, lo que quiero que quede claro aquí es que se entiende que la bestia del círculo es el círculo de Elden también. Sí. No, y que fue implantado, no era algo que existiera originalmente en la realidad. Fue algo que se puso a voluntad por parte de la voluntad mayor para poder manipular las reglas de esta realidad. Otro dato que se nos menciona en esta descripción es el hecho de que la bestia de Elden y el Elden Ring, que al final son lo mismo, llegan a las tierras intermedias en forma de cometa, de meteorito. Es enviado a las tierras pues de esa manera. Volviendo, si queréis volvemos ahora a la madre de los dedos, se nos menciona algo muy importante en el DLC. Si lo queréis mencionar ahora, dale. ¿Lo hacemos luego? Ahora. Volviendo a lo de los dos dedos, recordemos que son los representantes de la voluntad mayor, son los que ejercen su palabra en las tierras intermedias. Y para poner en contexto para los que no hayáis jugado a Elden Ring, los dos dedos son literalmente eso, son dos dedos, es una criatura que son dos dedos así erguidos. Se nos menciona en el DLC que la madre de los dos dedos, que sería de aquí, de esta criatura de la que saldrían todos estos representantes de la voluntad mayor, fue enviada antes a las tierras intermedias que la bestia del Elden. ¿Qué significa esto? Buena pregunta. Porque aquí se nos está diciendo pues, que hay una temporalidad diferente, ¿no? Es decir, han habido cosas relacionadas con la voluntad mayor antes que el círculo de Elden y la bestia de Elden, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la voluntad mayor quizá pues ha intentado operar de varias formas en las tierras intermedias, ¿no? Esto es lo primero que se me viene a la mente, a mí al menos. Porque realmente, pregunta, los dos dedos, o sea, la comunicación es de un lado solo, los dos dedos no le comunican nada a la voluntad mayor. Se menciona que se comunican. Esto lo menciona un personaje al cual iremos después, que tiene la capacidad de comunicarse con los dos dedos. Y se menciona que se comunican, pero no de qué forma y si es bidireccional. Porque si fuese así, una explicación podría ser que enviar los dos dedos es una manera de sondear el territorio primero, hacer un primer contacto, que me cuenten qué hay aquí, entonces yo decido que hay en esta luego tierra. Exacto. Si vale la pena controlar esa realidad. Exacto, si algo hay
interesante ahí, o igual es todo desierto y no sirve para nada. Puede ser. Esa puede ser. Sí, los dos dedos pueden comunicarse con la voluntad mayor. Porque por otro lado también decimos todo el rato representantes, pero cuando la voluntad, esto ya lo hemos dicho, la voluntad mayor los abandona los dos dedos. Esto no lo comunican. No. Lo comunican todo, pero es esto. Entonces, Hombre. Claro, esa representación, ¿de qué manera? Porque con esto descubrimos que los dos dedos no son infalibles. No, o sea, decir No que solo no son infalibles, Tienen sino que intereses. tienen Ah, intereses. exacto. Exactamente. Tienen una Pueden agenda mentir. propia. Exacto, pueden mentir. Entonces, no entiendo, o sea, no veo cómo la voluntad mayor podría tomarse como representantes a gente que puede mentir. No le cunde a la voluntad mayor. Claro, es que Claro, yo creo sí, que hay tan poca comunicación entre la voluntad mayor y los dos dedos que los dos dedos dicen, Me lo invento. que está el círculo de Elden aquí y se puede utilizar para no sé qué, pues vamos a intentar utilizar este poder para nuestros intereses. Porque el otro es un pasota de mierda. Fuck y voluntad mayor que no nos habla. El padre que se fue a por tabaco. Se fue a por literalmente. tabaco, tal cual. Se fue a por tabaco. Total, vamos a volver un poquito a... Tabaco cósmico, ¿eh? Está guapo el concepto, ¿eh? Perdóname. Marlboro cósmico. Marlboro cósmico. El humo de Elden. Sí. Vamos a volver al tema de Marika y la pregunta es, vamos a recuperar la pregunta del principio, ¿no? ¿Cómo llega alguien a ser un dios, ¿no? Para aspirar a ser un dios, ¿no? Primero es necesario ser designado como empíreo, ¿no? Sabemos que quien designa a los empíreos son los dos dedos, ¿no? Y aquí, pues, vamos completando un poco esta lista de cosas que hacen los dos dedos, ¿no? Porque vamos viendo que vamos juntando como las piezas del puzzle, ¿no? Es como, vale, los dos dedos ya no rinden como pleitesía a la voluntad mayor, ¿no? Tienen sus propios intereses, son ellos los que designan quién asciende a Dios, ¿no? Aquí clarísimamente esta gente, ¿no? Estos dos dedos tienen la agenda propia de tener el control sobre las tierras intermedias, básicamente, ¿no? A eso se dedican, ¿no? En cualquier caso, vamos a ir por el lado de qué es un empirio, ¿no? Y lo que podemos decir de buenas a primeras es que el empirio, pues hay que ser designado como empirio para convertirse en Dios, ¿no? Y que es obsequiado este empirio por un ser que se llama sombra, ¿no? Es como un complemento, ¿no? O como un regalo. ¿Alguien me puede explicar en qué consiste esto de una sombra? Hasta donde yo sé es como una parte de ti. A veces se entiende como hermanastro. La sombra en sí muchas veces se ha definido también como hermanastro. Claro, yo entiendo que es hermanastro, pero más bien porque se han criado juntos. Más que porque compartan algún tipo de vínculo sanguíneo, ¿sabes? Sí, y normalmente hasta donde sé hay personajes que aparecen más adelante que son designados como empirios, la sombra en concreto suele tener forma de lobo. Eso también, Sí. por lo menos lo que se ha visto hasta ahora es así. No sé si quizá en un futuro tal. Los furros. Pero sí, normalmente suele ser así. Y en el caso de Marika, pues tiene una relevancia bastante importante. Porque aparece, no sé si hablaremos ya. Sí, de- ahora ya iremos. Sí. Bueno, el cometido de estas sombras al final es asegurarse de que el empíreo no rompe el plan de la voluntad mayor. No se pone tonto. Voluntad Claro, mayor que ya… porque si no, ¿qué pasa? se vuelven locos. Se vuelven locos y aniquilan absolutamente todo lo que tienen alrededor con la intención de que se carguen a ese empíreo que ha traicionado O sea, a la voluntad. por una La voluntad. parte son protectores del empirio. Sí. O sea, que tienen esa dualidad. Hasta que dejan de serlo. Hasta que dejan de Exacto. serlo. Claro, O sea, hasta que- yo te- O no, claro. Yo te protejo mientras le hagas caso al jefe, Exactamente. pero como enfades al jefe, me lío a hostias. Exactamente. Claro. Que se nos vende de esta manera, ¿no? Que son los que se aseguran de que se cumplen los designios de la voluntad mayor, pero bueno, volviendo a lo de antes, sabiendo que realmente son los dos dedos los que pues, a dedo, eligen los empíreos, pues realmente lo que se está es cumpliendo su voluntad, ¿no? Y las sombras estas son pues una herramienta más para que eso se lleve a cabo.
Ujú. También cuando un empirio es elegido para la ascensión, porque que te designen empirio no significa que vayas a ascender a Dios, ¿no? Significa que eres un candidato, ¿no? Claro. Pues cuando te eligen para que se dé esta ascensión, ¿no? El empirio pasa por un proceso en el que se convierte en el recipiente del círculo de Elden, ¿no? Claro, esto parece significar que el empirio, pues eso, ¿no? Tiene como la capacidad de manipular estas runas del círculo a su parecer, ¿no? Aquí yo creo que es interesante introducir como el dato de que hay otras formas del círculo de Elden, ¿no? Es decir, tenemos como la forma del círculo de Elden con las runitas que parece como un aro olímpico, no sé qué, y está como cruzado por una cruz, tal, que es pues el círculo de Elden último que conocemos, ¿no? Pero sin embargo, cuando estamos en otra parte del mundo, ¿no? Vemos como vestigios de un mundo antiguo y vemos como una representación del círculo de Elden diferente a la que conocemos, ¿no? Claro, esto se da a entender que cambia la forma, ¿no? El círculo de Elden, en función de cómo quieres que sea la realidad, en función de cómo has manipulado la realidad tú como dios o diosa, ¿no? Utilizando las runas para moldear la realidad, ¿no? Por ejemplo, si has habilitado la existencia de los furros y has sacado la capacidad de orinar, ¿no? Pues quizá el círculo de Elden tiene una forma, ¿no? Pero si en vez de eso, pues yo qué sé, has habilitado la presencia de Mariano Rajoy y has eliminado alcoletas, ¿no? Pues el círculo de Elden va a tener otra forma, ¿no? Qué utopía. ¿Por lo de no mear o por lo del otro? Pues imagínate. Volviendo, o sea, haciendo referencia a esto, a la manipulación del círculo de Elden, cabe recalcar que nos encontramos en el estado en el que nos encontramos las tierras intermedias. Es un estado deplorable en gran parte porque la realidad allí es que los seres vivos han perdido la capacidad de morir. Y eso es porque la reina Marika decide arrancar la runa de la muerte del círculo de Elden. Y dársela a su sombra. Para que la guarde. Para que la guarde. De esa manera, lo que haría sería asegurarse que tanto ella como su linaje se pueden mantener en el poder, porque a partir desde ese momento es inmortal. Ella, su linaje y todas las criaturas. Bueno, esto no sé si está confirmado. O sea, es decir, es plausible. Es que esta lógica a mí me cuesta un poco por una cosa, por el hecho de que lo que estás haciendo es que tú seas inmortal y tus enemigos también lo sean. Cualquier persona que quiera evitar que… Entonces, claro, es una ventaja que te estás dando a ti, pero se la estás dando a todo el mundo. No sé si me explico. Entonces no veo tanto ese egoísmo de quiero acabar con la muerte para que yo deje de morirme. No, en realidad se está dejando de morir todo el mundo y es un cambio importante. Yo, tal y como he entendido esta intención, es más bien que busca instaurar una especie de paraíso en las tierras intermedias, como diosa, también, ¿no? ¿sí? Es decir, cada empirio que asciende, ¿no? Tiene una agenda, ¿no? Tiene como una idea de cómo tiene que ser el mundo, y yo entiendo que simplemente la idea de Marika para con el mundo ¿no? Es que simplemente sea un sitio sin muerte, ¿no? Como el anterior dios que había en las tierras intermedias tenía, pues quizá otra idea, ¿no? De lo que debía ser. No sé qué les parece esta razón. Porque vamos a esclarecer cómo funciona la muerte en este mundo donde no existe la muerte. No recuerdo del todo cómo funcionaba, pero en el momento en el que alguien muere, su alma va al árbol áureo. ¿Y entonces qué ocurre? Entiendo que se quedan como espíritus. Se quedan como espíritus. Sí, no es que no mueras realmente, es que te vas al reino de los muertos o el reino de los que están a punto de morir.
pero no es que mantengas tu... Pero entonces tu alma vuelve del árbol áureo a tu cuerpo y es como que se reinicia ese ciclo. Yo entiendo que el constantemente. alma es lo que realmente no muere. Claro. Que Y ahí cuando se explicaría también un poquito la mecánica de muerte del juego, ¿no? De que si te matan, que te van a poner pal pelo todo el rato, pues vuelves a aparecer una y otra vez. Porque la runa de la muerte no está en el Elden Ring. Ya. Sí. Ya. Sí. Makes sense. En cualquier caso, esta es una de esas cosas que tampoco se acaba de explicar del todo, se pueden intuir cosas. En cualquier caso, sabemos que con el acto de extraer la runa de la muerte del círculo, ¿no? Marika funda como una nueva era, ¿no? Y funda sobre todo lo que es su facción, que es llamada la Orden Dorada, ¿no? Marika, ya como diosa, empieza como una cruzada por el mundo, pues para conquistarlo y así poder reinar sobre él, ¿no? Para hacer eso, se entiende que la diosa debe elegir un consorte que se convierta en el señor del círculo, ¿no? Y lleve a cabo esa guerra, porque por algún motivo la diosa sola no puede hacerlo. ¿Vale? Esto es algo que tampoco se explica demasiado el por qué. No sé si tienen alguna teoría al respecto. Bueno, más que teoría, realmente Marika en ningún momento se la ve pegar a nadie, ni tener fuerza física como tal. Tú te pegas al final con Radagon, que es la parte Correcto. soldado de... Claro, Sí. quizá tiene poder, pero no lo usa. No, pero no es una soldado, no, que pero digamos. se sabe que lo puede usar porque ella es quien echa a un dios. ¿Pero lo echa a hostias? Sí, claro. O sea, bueno, no lo echa del todo, pero que se lo baja a ella. Vamos. Pues yo Sí, no sé ni cómo pega Marika. O sea, no la dios, vemos. el dios este de. El dios caído. Sí, El el de dios los caído. gigantes. Exacto, el dios de los gigantes. Pero se ha caído él. Cosas pero Sí. que se ha caído y ha Aprovechando dicho, aprovechando ahora el bug aprovecho. ese. Claro. que- Dice ahora que se ha caído. Bueno, No, si lo estamos digo- en los gigantes ya, claro. Lo digo porque siempre que Marika decide pegar, lo hace a través de un soldado megapoderoso. Primero, que ya entraremos, Horalux, y luego Radagon. Los dos son los soldados más poderosos. Quizá tiene que ver con que cuando eres Dios no eres como del todo corpóreo, a no ser que tengas un avatar. Quizá eres más espíritu. Es que es un o poco. también, o simplemente porque no quiere. O sea, no se quiere ensuciar las manos. Simplemente. puede ser. Puede No, ser que no. sea simplemente por fundamentalismo de la Orden Dorada. Porque, bueno, ya entraremos en esto, pero se puede ser señor del círculo sin tener un empirio detrás, ¿verdad? Ya entraremos en eso. Ya entraremos en eso. Sí. Es que queda lejos, Sí, queda sí, lejos, sí. pero puede ser que venga todo por fundamentalismo, al final. Un poquito porque el matrimonio. Ujú. Puede ser. Ah, No vale. lo sé. No entendía por dónde Sí, ibas. sí. Sí, podría. En cualquier caso, hablando de matrimonio, pues eso, Marika elige un consorte, ¿no? Entiendo, para blandir el círculo de Elden, por eso se le llama Señor del Círculo, ¿no? Y gane la guerra. Y bueno, pues se casa con este señor llamado Godfrey, ¿no? Y tienen 3 maravillosos hijos, que se sepa, que se llaman Morgoth, Mok y Godwyn el Dorado, ¿no? Para ir un poco más adelante en la cronología de este personaje, sobre la época de una de estas guerras que empezó y tal, la guerra que se llama la Guerra de los Gigantes, ¿no? Se dice que el árbol áureo, ¿vale? Que es el arbolito este tan majo que hay en todo el escenario de Elden Ring, ¿no? Se dice pues que este árbol nació durante una guerra después de que Marika ascendiera, ¿no? Y se dice pues que este árbol es como la representación de la presencia del círculo de Elden, ¿no? Es decir, es como una especie de símbolo de poder de Elden, ¿no? Y también lo que hemos comentado un poco antes, ¿no?
sirve como si fuese como una especie de engranaje, ¿no? O como una especie de motor para este mecanismo de inmortalidad, ¿no? que establece Marika con la Orden Dorada y con extraer la runa de la muerte y todo esto. No sé qué piensan al respecto del árbol áureo. Pues eso, sí, es una manera de, sea como sea que funciona la vida y la muerte en las tierras intermedias, se canaliza a través del árbol áureo. Y no deja de tener también un simbolismo de estatus y de poder. Claro. Tener el árbol áureo tan grande, majestuoso y en el centro de las tierras intermedias, al final con eso lo que está mandando es un mensaje a todo habitante de ahí diciendo, aquí manda esto. Exactamente. Es de alguna manera muy estúpida, es la bandera de Estados Unidos en la luna, ¿no? Sí, Ese es el, yo estoy aquí y aquí manda mi escroto. Y me ves desde todos lados. Desde todos lados me ves. Exacto. Pues bueno, tras ganar como todas las guerras, ¿no? No sabemos muy bien por qué, pero Marika decide desterrar a su consorte, a Godfrey, fuera de las tierras intermedias y decide tomar un nuevo marido que se llama Radagon, que en principio era pues un campeón de la Orden Dorada, es decir, era pues como uno de los generales de los guerreros de Marika, ¿no? Apunte, dime. No sé, solo que no es que deje a uno para irse con otro, hay un lapso de tiempo. El motivo por el que deja a Godfrey, es Godfrey, siempre me lío con el nombre Horalux, ¿cómo se llama? Godfrey. El por qué deja a Godfrey no tiene nada que ver en principio de por qué luego se va con Radagon. Ajá. Y realmente, relacionado con lo de antes, yo creo que se quita. Bueno. Habrá motivos más de la agenda de la propia Marika, de lo que va, cómo evoluciona su psicología, pero sí que en parte hay la idea de yo necesitaba luchar una guerra, te necesitaba porque tú eras el que pegaba de hostias, esta guerra ya la hemos ganado, ya no necesito más. Sí. Has perdido incluso quizá lo que te hacía poderoso y fuerte, que era un objetivo, que era esa guerra. Y ahora que no tienes eso es como que... Te has acomodado. Ya no eres un soldado como eras. También se dice que después de su última misión, Godfrey pierde el brillo en sus ojos. Sí, hay algo en esa última batalla que... esto ya son teorías, pero le hacen ver que se ha convertido en algo que no era, que él originalmente era un guerrero y vivía por y para la guerra. Y en el momento en el que se ve como un títere de otra persona, aunque siga ejerciendo la guerra, y deja de moverse por sus intereses propios, pues ahí pierde esa chispa. También deja de tener utilidad para la reina Marika y le dice... Ahí está la puerta. Que lo irónico es que el brillo en los ojos es sangre. O sea, querer sangre. ¿Querer sangre? Sí. Ser muy violento. Podría ser querer sangre o podría ser directamente la gracia del árbol áureo. Y de ahí saldría pues el tema de los sin luz. Si lo queréis explicar. Buen pin. Tú ves a Horalux también como un soldado, ¿no?, salvaje. Horalux es el soldado que es Godfrey antes de convertirse en Godfrey. Exacto. Y luego ves a Godfrey el dorado. No se sabe, ¿sabes?, si es antes o después del destierro. Después seguro, ¿no? No lo sé, podría ser. Seguro. Es seguro después. Sí. Pues entonces yo creo quizá que lo era antes después de la guerra. Antes no lo tengo claro, la verdad. Quizá lo era antes, después pasa Godfrey el dorado, se acomoda y recupera su nombre. Yo creo que antes también, por el hecho de que se le entrega a Sherosh, ¿no? Que es como una especie de león que se le mete en la chepa, y este león lo que hace es como aplacar la sed de sangre que tiene, ¿no? Claro, si se entiende que después es un guerrero que tiene mucha sed de sangre, se entiende que antes también es un guerrero. Claro. ¿no? Entre medias es cuando se acomoda, quizá, ¿no? Godfrey es la versión blandita. Ahí está. Bueno, ya hablaremos un poquito más de Godfrey después, porque hay un par de apuntes. Bueno, también hay que decir que tras asegurar el mandato, ¿no?, tras ganar las guerras y tal, Marika dice que los primeros días de fe ciega han pasado, ¿no? Y comunica que quiere buscar en las profundidades de la Orden Dorada. Claro, se entiende que esto quiere decir que quiere entender más el poder que se le ha sido otorgado, ¿no? Es decir, quiere como entender de dónde viene todo esto, aunque se queda un poco ahí que no se define
creo que esto nos lo ponen más bien como para que sepamos que Marika no está del todo cómoda con la Orden Dorada en sí y supongo que con el poder tampoco, ¿no? O como las formas de poder, quizá. No sé qué pensáis al respecto. Y por la incomprensión, en gran parte también. Ya. Se raya con que el lore no se entiende, básicamente. Somos Marika. Somos Marika. Somos Marika como jugadores. Y dice, somos voy Marika. a montar un podcast a ver si entiendo. Dice, de momento he tenido tres hijos y 2 me han salido Y dos me han patata. salido chocos, sí. Sí, eso iba. hay que comentar. A eso iba. Marika y Radagon, ¿no? Tienen 2 hijos. Que se sepa. Esto es cuestionable, pero de momento diremos por conveniencia que han tenido 2 hijos, ¿no? Uno es Malenia y el otro es Miquela, ¿no? Sí. Para resumir un poco, ya que vamos a entrar más adelante en ello, hubo como un suceso llamado como la Noche de los Cuchillos Negros y tal, y el hijo de Marika con Godfrey, el que no salió muy muñeco, ¿no? El que salió mejor. Sí, el que se llama Godwyn el Dorado, pues acaba asesinado, ¿vale? En esta Noche de los Cuchillos Negros. Y sabemos que después de esto, Marika decide romper el círculo de Elden en varios fragmentos, ¿no? Llamados grandes runas, ¿no? Y que estas runas pues, se reparten entre la descendencia de Marika, ¿no? Y esto pues, provoca como un conflicto de poderes entre esta gente que recibe los fragmentos, ¿no? Para conseguirlos todos y reinar sobre las tierras intermedias mediante el poder de Marika fragmentado, ¿no? O sea, perdón, ¿ibas a decir algo? Vale. No, que solo iba a decir, o sea, Marika tiene entre manos una cosa que dice es muy poderosa y no la entiendo muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle un cachito a cada uno de mis hijos y que se peguen. Eso es lo que dice Sí. es el plan de Marika. Sí. A ver, ese es el plan de Marika. Eso es lo que hace Marika. Lo que hace el plan de Marika yo creo que es otra cosa. A saber. Sí, Claro. sí. A ver, Claro. todo esto de la rotura, de la fragmentación del círculo Elden, se dice que viene por una parte el gran pesar que siente Marika cuando su hijo Godwyn es asesinado. Recordemos que la muerte en las tierras intermedias no existe, así que tuvieron que ingeniárselas alguien al que ya llegaremos para cometer este acto. Y también hay que recalcar que Godwyn fue de los 3 hijos que tuvo con Godfrey, fue el único que no le salió un augurio. Los augurios son criaturas que, marcadas por la influencia del crisol, que representa que es como ese energía natural primordial, como ese caldo primerizo en las tierras intermedias, que tiene influencia en todos los seres vivos. Previo a la previo a la Orden Dorada. Sí, Esto sí, que eso quede está claro, ¿eh? como prácticamente desde el principio. Se el dice sol es que lo es de primero. donde salió la vida. De donde salió la vida, exactamente. Pues representa que todos los seres vivos en las tierras intermedias tienen el crisol dentro, de alguna manera. Pueden ser influidos por este. Entonces, como es una forma de divinidad, o se acerca un poquito a la divinidad, o es un acto divino, la manifestación de este crisol, pero no es una manifestación de la voluntad mayor, se considera algo corrupto. Se considera algo blasfemo. Entonces, algo que puede ocurrir es que te salgan los hijos más marcados o directamente marcados por el crisol y salen los augurios, que son criaturas con colas, cuernos, dientes, como una amalgama de cosas. Deformes un poco. Deformes que bueno, son formas bastante grotescas. Y lo que le ocurría a estas criaturas es que pues, eran repudiadas por la Orden Dorada, ¿no? Pues a Marika y a Godfrey le salen 2 hijos gemelos, que son Mog y Morgoth. Son augurios, evidentemente son repudiados, y pues asesinan al único hijo que le sale bien. Sale bien.
que eso es muy también, a ver, un poquito capacitista, ¿no? Capacitista, cuanto vamos a ver menos. esto. Bueno, cuanto menos. y white power un poco Sí, también, porque es el rubio, es el rubí, blanquito, total, es el... sí, dorado. totalmente. El dorado. Totalmente, claro. Pues, y a partir de ahí, de ese pesar, es cuando dice, y de ese pesar y de ese descontento con la voluntad ¿Por qué mayor, yo? ¿no? De que ella empieza a entender o intenta entender todo eso, empieza a ver cosas que no le cuadran y a raíz de ese asesinato dice, pues hasta aquí. Y ahí revienta el círculo de Elden. Sí, señores. Claro, al reventar el círculo de Elden, esto es un acto contra la voluntad mayor Rebeldía o contra, relativamente, o contra quien ejerza el poder, ¿no? de estas relaciones de empíreos y de quién asciende y quién no, ¿no? Acá, los dos dedos, ¿no? Claro, esto con que es un acto de rebeldía, pues tiene consecuencias para Marika, ¿no? Así que Marika es aprisionada dentro del arbolaurio, ¿vale? Pregunta. Las sombras se volvían locas cuando Sí. alguien tal... Pues que no hemos entrado en la sombra de Marika, pero no se vuelve loca. Kurrak, las raíces mortuorias. vale, Yo claro. creo que se puede Vale. argumentar que está un poco loca la sombra de Marika. Ya entraremos. Pero más en- Kurrak que Malike. O sea, ahora me estoy adelantando. Bueno, es que son la misma persona. Son la Sí, misma. y no. Sí, pero como alter ego de... Claro. Exacto, sí, no. Ya. Ahí Ya. está. Vale, ya. Vale, ya entraremos, ya entraremos. Ya entraremos, sí, Madre sí, sí. mía. Sí, es que esto es... Qué difícil es estructurar este lore, la madre. Sí, que- sí. Además, claro, mi pregunta es: ¿pero quién aprisiona a Marika Ajá, dentro ahí del está. árbol áureo? ¿Quién tiene Esa la es la capacidad de hacer eso, no? Claro, hay piezas de información que dicen que puede haber sido la bestia del círculo. Hay otras que dicen que puede que los dos dedos hayan sido, porque de alguna forma alguno de estos seres tiene como la capacidad de estar como por encima, quizá no de poder o de capacidad, pero tiene como poder de decisión sobre Pocas la veces- libertad de Marika, ¿no? Pocas veces te puedes escapar Otra, del poder del designio de los dos dedos. Mirad- Ciertos personajes lo hacen, pero pocas veces puedes, Claro, es que llegar a... seguid este razonamiento. O sea, si hay un ser que es capaz como de encerrar a Marika dentro, ¿no? No necesariamente tiene que tener más poder que Marika, pero sí que tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Como mínimo. Claro. Sí. Si aceptamos esto, se entiende de que quizá el hecho de ser un dios, ¿no? O de tener la divinidad, o de tener lo mismo, ¿no? El círculo de Elden y ejercer como el poder del círculo, significa que no solo eres un dios, sino que también te debes a algo, ¿no? Es decir, que no eres del todo libre, ¿no? Y esto es algo que se hace alusión en varios sitios, ¿no? De que quien asciende a Dios no es del todo libre, ¿no? Y quizá esto puede ser como un motivo muy fuerte, ¿no? De hecho, para que se quiera librar de eso. Sí, de hecho se hace referencia a literalmente algún personaje dice que la condición de deidad es una prisión en sí. Sí. Literalmente. Esto es más del Sí, DLC, sí. pero Ajá. Si sí, no, sí, todo. a ver, aquí ya entraremos más adelante, explicaremos el porqué, pero se cree que la persona que podría haber apresado a Marika es Radagon. se lo estaba pensando. Es Radagon. Que hay que entrar en Radagon todavía, pero Radagon tiene su propia agenda diferente. Es la misma persona que Marika. Ah, eso es una gran revelación. Me estoy adelantando. Ya no. Me estoy adelantando. No pasa nada. Hemos puesto la etiqueta de spoiler al principio, así que sí, no, sí, da sí, igual, sí, da sí, igual. sí, Me sí. joderás que Da no igual. era spoiler todo esto. Igualmente es de las cosas más bien sabidas de Sí. cualquier persona que se ha metido un poquito dentro del Sí, lore sí, del sí. Elden De lo Ring, es primero, conocimiento. de Te lo enteras de primero. poco, pero de eso te enteras. De eso te Sí, enteras. sí. Sí, sí. De eso te enteras. En cualquier caso, lo que has dicho de que esa pieza de información estaba en el DLC, me viene al pelo para introducir la última cosa que vamos a decir antes del descanso, ¿vale? Que es información sobre Marika, Sí. nueva, fresquita, del DLC.
¿vale? En el DLC visitamos un lugar magnífico, precioso, llamado la Aldea del Chamán. Ojo, sí. Es una aldea abandonada, ¿no? Perdida de la mano de Dios. Y en el medio de esa aldea hay como un pequeño árbol áureo que es ilusorio. Pues bien, esta aldea es donde vivía Marika antes de ir a las tierras intermedias. Y también se entiende que es donde vivía antes de ser una deidad. Bien. Claro, se nos decía que Marika pues era descendiente de los Numen. Eso quiere decir que los descendientes de los Numen vivían aquí. Vivían en la Tierra de Sombra, ¿no? Que es como se le llama al escenario del DLC, ¿no? Básicamente. Claro, se explican varias cosas sobre la Tierra de Sombra y la aldea de Marika, ¿vale? Esto es revelación pura. Si habéis jugado al DLC pero no habéis llegado hasta aquí o lo que sea, o si no os queréis spoilear de esto, ya sabéis, esto es un aviso. Dime. No. Vale. Me estaba mirando sugerente, digo, pues. No. ¿Querrá algo? Claro. Pues bien, en la Tierra esta, en la Tierra de las Sombras, vivían pues varias especies, ¿no? Convivían varias. Y una de esas especies era los cornamentados, ¿no? Los cornamentados. Yes, que es pues gente que tiene cuernillos y tal, que os sonará un poco de que comparten estética con los augurios, ¿no? Digamos que son parientes lejanos de los augurios, ¿no? Pero pasados. a la última instancia provienen del crisol, provienen de una influencia con el crisol. Cuerno significa… Cuerno crisol. Sí, cuerno significa origen de la vida. Exactamente, sí. Por tanto, y además como más cercano, ¿no? Al origen de la vida. Exacto. En cualquier caso, esta gente, los cornamentados, eran como una civilización muy devota, eran rituales, estaban obsesionados con la divinidad, ¿no? Con lo divino. Esta obsesión pues viene alimentada por su origen cercano, ¿no? a la vida primordial. Ellos quieren, pues eso, acceder a esa santidad, ¿no? Porque quieren ser lo más sagrados posible, ¿no? Para poder congraciar con su Dios o con la divinidad o con lo que sea, ¿no? En este DLC se nos cuenta que el famoso crisol, ¿no? Era la forma primitiva del árbol áureo, ¿no? Pero es que además se nos cuenta que es muy probable que este crisol estuviese en primer lugar en las tierras de las sombras, ¿no? Y que de allí salga todo, ¿no? Esto antes lo estábamos hablando, hay como un caballero del crisol, ¿no? Que va con un martillo y sus objetos te explican un poco que este caballero estaba buscando el origen del crisol, ¿no? Y realmente estaba muy cerca, porque digamos que la área final, ¿no? Parece ser que es el sitio donde se albergaba este crisol. Pues bien, esta gente, los cornamentados, llevaron a cabo pues varios experimentos con el fin de acercarse a la divinidad, ¿vale? Y uno de estos experimentos, de muchos, pero uno de estos experimentos tenía como método crear a un santo. Sea lo que sea esto, ¿vale? Bueno, que básicamente un santo tenía que ser un ser que pudiese entrar en contacto con la divinidad, ¿vale? Para llevar a cabo la creación de este santo, lo que hicieron es subyugar a los chamanes, ¿vale? Y recordemos un poco, ¿no? La aldea donde vivía Marika era la aldea de los chamanes, ¿no? Por lo tanto, ¿qué significa este subyugar a los chamanes, no? Hacerles cosas muy feas y muy dolorosas y muy tortuorias y muy… Porque la divinidad está ahí, la divinidad. ¿A vosotros os suenan los seres de los tarros? El meme del Señor de los Increíbles. Que, sí. está contento, tal, y después es como un cadáver. Y luego se pone pues cétrico. Como contento y tal con el juego base. Y después reventadísimo después de saber el lore del DLC. Sí. O sea, resumiendo,
sería que los chamanes eran como una especie que tenían, pues digamos, la característica de poder entrar como en una especie de entrelazamiento con otros seres, ¿no? Es como que tenían mucha empatía, se podían como relacionar muy bien con otros seres. Y esto, los cornamentados dijeron, ¿te puedes entrelazar bien con otros seres? Pues te voy a poner dentro de un tarro con otros seres y esto te voy a poner bien apretado ahí. Fusión. Sí. Y esto lo vamos a utilizar para que te conviertas en un santo para crear y nosotros… un ser perfecto. De alguna acercarse a la manera divinidad. creían o sabían que el que Mezclar la carne. Sí, el mezclar la carne hacía que la espiritualidad o la divinidad de estos seres aumentase. Es como, De ahí a que los ¿no? tarros del DLC pues sean como las primeras formas de los tarros y Exacto. pueda ser… Se rompen los tarros y salen y bichos sale de ahí. la persona, bueno, los seres que Un habían cúmulo dentro. de carne. ¿no? Los cornamentados… dime. No, Didi. Vale, o sea, los cornamentados, pues eso, subyugaron a la especie de los chamanes, ¿no? Y hay un objeto que es como un látigo, un látigo de dientes, ¿no? Que pues lo utilizaban, pues eso, para mantener a raya a los prisioneros, ¿no? Y como dato curioso, os diré que si veis el tráiler de historia del DLC, ¿no? Cuando Marika extiende la mano para pillar unos pelillos dorados de la vagina esa, vemos… Sí, tenía que… Sí. vemos Es que literal parece eso, parece un parto. Sí. Mirad el tráiler. pues se puede ver como en sus brazos, ¿no? Hay marcas de dientes, ¿no? Como Sí. dando a entender que ella Fue torturada con eso. también fue torturada por los cornamentados, ¿no? Así O sea, que como- era una chamán. Ujú. Ergo siente Definitivamente. una gran… Esto- Por tanto, forma parte repulsión. del pueblo que fue subyugado, torturado y convertido en ese amasijo de carne con el objetivo de crear un santo. Y es la primera vez que por fin Así que- entendemos algo que nos ¿Cuál pueda… es el móvil Exacto, de algo que nos odio? pueda definir las intenciones de Marika y que Ajá. lo convierta. Claro, ella decide, después de esto y después de ascender a la divinidad y tal, hay cosas de por medio que no están nada claras de por Sí. qué, ¿no? Se menciona como una especie de seducción, ¿no? Se implica… el pecado, ¿cómo se llama? El primer pecado. Bueno, que el primer pecado se hace alusión a eso, al genocidio que cometieron los cornamentados Ese es el con los primer números. pecado, Ese es el primer Vale, pecado. vale, Yo vale, entiendo que ese es el primer pecado, sí. Yo lo relacionaba con algo que hiciese la propia Marika. Ya. No, Pero- yo entiendo vale. que es eso, pero podría ser otra cosa, ¿eh? Bueno, también Quiero a decir, raíz no- de lo que dicen de ella los propios cornamentados en el DLC y todo. Y quizás Sí, como que a raíz la- de ella hacer eso, pues es como, no sé, van a por su raza o van a por… Sí. Claro, o sea, los en chamanes. cualquier caso, los cornamentados pues torturaban a la raza de Marika y la torturaron a ella misma, ¿no? Pues claro, Marika cuando asciende a diosa es como vais a pillar lo que no habéis pillado en la vida, Sí. ¿no? Sí. Y decide pues quemar y purificar todo, ¿no? Ujú. Por eso vemos que la Tierra de las Sombras, ¿no? Pues está tan… Oscurita. Sí, esto lo hace mediante Mesmer, ¿no? Que es uno de los personajes principales del DLC. Y bueno, volviendo a lo del genocidio podría ser la causa la causa de que Marika comulgue con la voluntad mayor. Porque al final no es la única vez que vemos a lo largo de la historia del juego que el odio o la desesperación es un canal de comunicación con estas deidades exteriores. Claro, Ya pero mi entraremos- pregunta es, ¿por qué Marika? Ya, porque Bueno, Marika- claro, sí, vamos Bueno, sí, preguntando por qué. Pues no acabamos nunca. Quizás ¡Quiero simplemente- saber! ¡Quiero saber! A raíz de eso, Dios, quizá incluso Dios. conectar el hecho de que la justicia divina que hay en que los tres primeros hijos de Marika, pues dos de ellos sean augurios, que son justamente los descendientes de los cornamentados. Es como que hay un poco de justicia divina ahí también. Bueno, o injusticia. O O más injusticia, injusticia. Que ¿no? divina. esa claro, es sí. una teoría loca que se me ocurrió el otro día, que has dicho que sean hijos de cornamentados, tal. ¿Y si el pecado original ese y el hecho de que los cornamentados le llamen furcia a Marika en repetidas ocasiones sea pues un adulterio?
y de ahí, fruto de ese adulterio, simplemente una relación porque en ese momento no estaba casada hasta que yo sepa, de ahí salieran Mog y Morgoth. Y solo Godwyn con Godfrey. Exacto. Entiendo. Y se lo cuela al Godfrey. Se los come con patatas. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Eso sí que es un triplazo. Sí. No hay nada confirmado ahí. Yo creo que se entiende que Marika, de alguna forma, gana notoriedad entre los cornamentados, y yo creo que hay una especie de relación entre Marika y un cornamentado, pero una relación incluso de aspirar a alguna especie de divinidad. Porque al final, porque ellos la tratan de furcia, pero de traidora, ¿no? Exactamente. Sí, y para que haya una traición, pues que para ser traidora tiene que haber hay que haber algo. Sí, llegan. Claro. Sí, de hecho lo vi, pero claro, esto es dato un poquito así. Pero sí que llega a tener una relación de amistad con los cornamentados. Sí. ¿Amistad? Bueno, amistad. Conveniencia. Conveniencia, exacto, conveniencia. Son la gente que genocidó su pueblo. No de buen rollo, pero de una relación que puede ser, yo no sé. De un personaje como Marika tampoco me sorprendería. Es como quiere llegar a su objetivo y llegar hay que de la manera que sea. Sí, si hay que timar a esta gente. Pues bien. Si les parece, vayamos a descansillo. ¿Vale? Y ahora volvemos. Les dejamos con el siguiente anuncio. Para el espectador no hay descanso, ¿eh? No se tiene que quedar parado ahí media hora esperando. Como un NPC. Pues sí, un cafelito, un cruzanito. Exactamente. Así que ahora volvemos.